Inmuebles. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. 25 de mayo del año 2022, escuchando al fondo a BJ Thomas con una canción de 1969, Raindrops Keep Falling on My Head, cuyo autor es Burt Bacharach, que la verdad es que hizo una época de maravillosas canciones. Esta canción es el tema de una película que hizo época, Butch Cassidy. La vi de niño, la verdad es que en este momento precisamente no logro tener demasiado claro el argumento, pero era una película vamos a decir, en el rango de las películas del oeste, pero era una película de amor, Butch Cassidy. Bueno, hoy celebramos además el día de San Beda, el venerable presbítero y doctor de la iglesia que vivió en el monasterio de Northumbria en el siglo VII. Gracias a todos los que están conectados con nosotros a través de rcr750.com, por las redes sociales, @rcr750, por nuestras redes personales, @Miguel Fontán en el caso de Miguel Fontán, @BJMC en el caso de Víctor Maldonado. A todos los que están conectados por el canal de YouTube, Betty Soto, Brujo, Leloa, Miguel Alejandro Fontán, que también está conectado por allí, Pedro de Armas, Marbella, Terán, en fin, a todos los que están acompañándonos desde temprano, haciendo fila para entrar en el top chat del canal de YouTube. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, nuestra grande y maravillosa Catherine Manzano, que es nuestra productora y encargada del maquillaje y recorte de la barba de don Miguel Fontán, Néstor Tobar en los controles, Génesis Rodríguez en la producción de contenido. Bueno, hoy es miércoles de perspectiva con @Miguel Fontán. ¿Cómo estás, Miguel? Hola, Víctor, ¿cómo están? Hola a todos los que nos acompañan. Gracias nuevamente por este espacio de reflexión y de aprendizaje, porque contigo siempre se aprenden cosas nuevas. Bueno, aquí vamos en Caracas en un tiempo de lluvia, lo que hace un día gris, como parece que es el panorama político nuestro, ¿no? No solo nuestro, yo creo que de todo el continente. Me parece muy bien que comiences con esa moraleja, porque ayer escuché un discurso político que a mí me llamó mucho la atención, porque es un discurso político que comenzaba más o menos así. Vivimos una época en la cual la nación que está emergiendo vigorosa y orgullosa es irreversible. Y cuando yo oía esa afirmación,
una nación emergiendo vigorosa y orgullosa, yo me pregunté, oye, pero ¿en qué tiempo? Porque ahora como vivimos época del multiverso, casi que uno puede decir, bueno, ¿en cuál de los universos en el año 2022, en el mes de mayo, ayer día de María Auxiliadora, uno puede decir con certeza de que está emergiendo una nación vigorosa y orgullosa, cuando lo que yo veo en lo particular es que vivimos un momento de repliegue, desencanto, desbandada y para colmo usurpación? Entonces, claro, si tú te asomas al cielo y el cielo está gris y tú dices, oye, qué maravilloso día de primavera, azul y radiante, bueno, digamos que algo no está funcionando bien en tu forma de aproximarte a la realidad. Es lo que yo llamo foco en la realidad, porque deseos no empreñan y porque el país no aguanta un microgramo más de demagogia. Yo sé que suena bonito, un país está emergiendo vigoroso y orgulloso, pero es que yo no lo veo por ningún lado y no es desprecio con mi país. O sea, yo creo que mi país, Venezuela o nuestro país, tiene capacidades y potencial para emerger vigoroso y orgulloso, pero ahorita está sumergido, está de espaldas a la política, no quiere saber nada de los políticos, está en un momento muy difícil, sigue metabolizando una tragedia terrible, 6 millones de venezolanos están fuera, las familias están quebradas, la economía del bienestar no existe, no hay mercado de trabajo. En Caracas estos días ha sido patético el tema del servicio eléctrico, no tenemos un internet de primer mundo, o sea, en todos los lugares, en todos los indicadores, en todas los récords estamos de último, y yo quiero saber cuál es esa nación que está emergiendo vigorosa y orgullosa. Yo también quisiera saber cuál es esa nación, porque definitivamente Venezuela no es. Y una de las desgracias que nosotros tenemos es que, y tú lo has dicho en varias oportunidades en tu timeline de Twitter, es que tenemos políticos que no hablan con la verdad. Y entonces a veces en un momento de euforia, un momento de celebración, se refugian en un positivismo tóxico que casi se convierte en una falta de respeto para aquel ciudadano que sí está viendo la realidad y sí está viendo esos días nublados que tiene Venezuela. Yo creo que, bueno, toda nueva civilización trae consigo nuevos estilos familiares, nuevas formas de trabajo, nuevas maneras de vivir y amar, pero también trae nuevos conflictos políticos y con eso una nueva economía. Yo no sé si esta civilización que nosotros estamos viviendo, a propósito de la exacerbación de todos los avances tecnológicos, como tú lo mencionabas antes, el multiverso y todo eso, también trae consigo una forma de vivir alejado de la realidad. Y eso hace que, bueno, tengamos políticos que a veces se presenten frente a la gente con un multiverso de esa realidad, y habrá gente que viendo la realidad fáctica muy oscura, pues prefiera entrar en ese positivismo tóxico y en ese multiverso creado. Eso es muy peligroso, porque al final eso es una forma también de mentir. Yo tengo, cuando empezó toda esta crisis en Venezuela y salieron todo el mundo a hablar de resiliencia y de ese tipo de aspectos que son necesarios para, por supuesto, enfrentar la crisis sin desmejorar nuestra estructura moral, a mí me preocupaba mucho, porque a veces pareciera que es casi una invitación a cerrar los ojos y a construir un propio panorama que, en vez de ayudar a la realidad a ser mejor, hace que el individuo se aleje más de la realidad y la realidad lo consuma cuando él abra los ojos y se asome por la ventana. Pues, por supuesto, ese contraste, porque no todo en exceso es bueno, ese contraste hace que el individuo se sienta más atomizado. El individuo que está viendo ese contraste se sienta más atomizado, se sienta más alejado y más huérfano, que es lo que también hemos hablado nosotros. Entonces, claro, ¿a quién beneficia al final toda esa retórica
mal llevada y todo ese liderazgo infructuoso que nosotros tenemos como liderazgo opositor, a que la maquinaria del régimen se fortalezca. Y se fortalezca, por lo que creo, son tres elementos que a mí sinceramente me preocupan un poco, ¿no? Hay, por supuesto, en estos tiempos de crisis, no solamente que vive Venezuela, sino que vive el mundo, aquellas personas que tienen una personalidad autoritaria, es decir, que sin mayor vínculo y mayor afecto por el otro, lo que quieren es precisamente alguien que ponga el orden, que ponga fuerza, aunque eso lleve a veces a traer un individuo arbitrario al poder. Esa personalidad autoritaria que se ha visto desde los tiempos de Hannah Arendt cuando escribió Orígenes del Totalitarismo, se conjuga con una predisposición autoritaria que una psicólogo o una psiquiatra, creo que es ella, Karen Stenner, hablaba como una tendencia a favor de la homogeneidad y el orden, ¿no? Por supuesto, eso cuando nosotros salimos al mundo... ¿Sabes que tú estás conversando, Miguel? Yo estoy de acuerdo contigo y recuerdo, digamos, como para acuñar otra, ¿no? Eso podría ser el síndrome o la barría o, entre comillas, tráiganme un macho, cierro comillas. Okay, hace falta el hombre fuerte, esto solo se arregla, digamos, con un hombre duro, que ponga las cosas en su sitio, pero ese síndrome o la barría o, abro comillas, tráiganme un macho, cierro comillas, lo que trae es que de repente de repente llegó un león, un gorila, un mastodonte, un rinoceronte, y se llevó todo, incluido aquel que pedía que le trajeran un macho, ¿no? Claro, porque el problema aquí a solucionar es precisamente esa dispersión que hay. O sea, al final, Víctor, esta sociedad está muy golpeada por muchos, no hablo solamente de la venezolana, que ya lo está, hablo de la mundial, de occidental, está golpeada por muchos flancos. Tiene el problema económico, tiene el problema político, tiene el problema social, que es toda la imposición que quieren hacer los movimientos sociales, escondiendo detrás de una lucha por los derechos, una lógica totalitaria. Y cada grupo, llámese Black Lives Matter, llámese LGTB, llámese feminista, quiere imponer en esta sociedad un modo de pensar. Entonces, claro, la pluralidad se ha tergiversado porque no hay espacio para la pluralidad. Con estas imposiciones que hace, con estos momentos políticos y sociales que vive, el que no quiere tomar partido en algo, tiene al final que tomar partido en algo, porque no estás construyendo espacios para la reflexión, sino espacios para o la militancia o la resistencia frente a esa militancia. Entonces, ese espacio de pluralidad, sin darnos cuenta, se va cambiando y se va tergiversando a espacios de lucha en los que tú tienes que tener un bando o tienes que tener una concepción ideológica para poder defenderte o para poder estar en el mundo. Entonces, eso por supuesto va degradando la democracia, eso por supuesto va abonando a lo que tú decías. Ante este desorden, yo lo que quiero es que alguien ponga orden, y si el costo de poner orden es que nos homogeneicemos todos, pues vamos a echarle pichón. Entonces, claro, ¿quién puede contra eso? Solamente una persona que tenga dentro de sus ideas fundamentales o su epistemología el totalitarismo, porque ninguna persona que aprecie la libertad va a querer o va a hacer algo para homogenizar la sociedad. Al contrario, va a hacer algo que promueva esa diversidad, por supuesto en el marco del orden y del respeto, por supuesto en el marco de las limitaciones para que nadie impida desarrollar la vida del otro, pero nunca bajo una misma línea. Cuando nosotros vemos eso en los políticos que están llegando al poder, resulta que vemos todo lo contrario. Resulta que vemos gente que su pretensión es totalitaria. Las declaraciones del propio fundador del Foro Económico Mundial. Nosotros tenemos la capacidad de imponer el estado de las cosas. Así ya tiene su propia policía, ¿no? Sí, entonces... Son machos cabríos enfrentándose uno tras otro, ¿no? Ese es el logo, ¿no? Eso es lo que vi por ahí. Entonces, claro, cuando tú tienes esto, tú tienes el poder y tienes esa predisposición totalitaria, por supuesto que habrá gente que te siga, por supuesto que habrá gente que cierre los ojos
Y por supuesto que habrá gente que vive en ese multiverso que cree que eso es lo bueno. De verdad. Ahora, tú lo que quieres decir es lo siguiente. Hay actores totalitarios o hay autoría totalitaria también en aquellos que juegan al totalitarismo, o sea, juegan a las reglas del totalitarismo, ¿no? Ellos también son totalitarios. Y vengo yo y te quiero compartir contigo una imagen. Supongamos que nos está narrando Víctor Frankl y nosotros estamos dentro de un confín totalitario. Están, por supuesto, los dueños del confín totalitario, ¿ok? Digamos que esos son la dura madre del régimen. Están, por supuesto, los capos, que son aquellos que colaboran para mantener el orden dentro de este confín totalitario. Ojo, aquellos de nosotros que colaboran para mantener el orden. Eso, es que son aquellos de nosotros. Eso que tú dices está perfectamente allí, perfectamente delineado. O sea, los capos en el campo de concentración eran unos presos que eran seleccionados para someter a los presos que estaban por debajo de ellos. Y eran los que llevaban la lista de los que vivían un poco más y de los que morían de inmediato. Entonces, están los capos, ¿okay?, que colaboran con ese orden totalitario. Están los músicos, que finalmente le ponen divierten de noche como para que la cosa no sea tan aburrida. Y están los locos, que dicen que eso no es un confín totalitario, ¿ok? Y que están, digamos, en el mejor de los mundos, la vida es bella, ¿no? Uh-huh. Y están, por supuesto, los que se recluyen en los propios márgenes de su libertad y propósito espiritual porque saben que están en un confín totalitario, saben que la circunstancia es muy dura y también saben, por supuesto, que no están en un momento de emergencia vigorosa y orgullosa de nada, están confinados y no saben qué hacer. Ok, entonces más o menos eso es lo que tú dices, ¿no? Sí, me interpretaste bien y además buscaste un ejemplo que ilustra muy bien lo que estamos viviendo, aunque algunos dirán, bueno, salvando las diferencias, uno no ve los hornos de cremación, ¿no? Y no bueno, hay que preguntarle a los 6 millones de venezolanos que se fueron, porque está la cremación psicológica, la cremación del exilio, la cremación del incilio, ¿ok? Y están los trabajos forzados. No, y está la cremación que supone ser extranjero dentro del propio país porque ya no lo reconocemos. Y porque lo único que quedan de las raíces es los recuerdos, porque como tú dices, tienes la familia desmembrada, entonces ya no hay posibilidad de vigorizar todas esas tradiciones familiares que nosotros teníamos y que el venezolano siempre fue muy apegado a ellas. Entonces, hay muchas formas de morir, no solo la física. Hay formas existenciales de lucha que con sacarte del espacio político, pues ya te eliminaron. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Lo que nosotros tenemos que entender como sociedad, buscar, como una vez dijo Floris Caray en una reflexión, refugios afectivos que nos permitan repotenciar nuestro espíritu y nuestra alma en esos espacios con amigos, con familiares que queden y que son de afecto, porque salir a la realidad supone en estos momentos una lucha existencial y una resistencia. Cuando tú ves que los partidos políticos se disuelven entre el positivismo tóxico, que no es capaz de articular una acción contundente, que al final termina proponiendo una mezcla para hacer torta con aquellos ingredientes que están podridos. Y por el otro lado, con atún. O sea, quieren hacer una torta de cumpleaños con atún y alcaparra. O sea, eso no es posible. Exacto. Y por el otro lado ves que hay unos maleantes que siempre van a ser maleantes, que se metieron en la política porque son unos malvivientes y unos indigentes, y quieren vivir de ella y hacerse millonarios en ella. Lo peor es que lo logran y lo consiguen. Tú te das cuenta que el camino para toda sociedad que representa lo político y la política se desvanece. Ahora, eso no quiere decir que al desvanecerse desaparece. Al desvanecerse es ocupado por otras formas de poder. Y esas formas de poder son el régimen criminal, el ecosistema criminal, y todo lo que él pueda generar, porque eso es otra cosa.
esos mismos positivistas tóxicos que encapsulan la situación que vivimos solo como una corporación criminal. Lamentablemente esto ya no es una corporación criminal, es unas lógicas criminales que están presentes y que crean muchas corporaciones criminales. Y que el reto ahora de esta corporación criminal es precisamente agarrar esos grupos, esas mini corporaciones criminales y alinearlas en una sola corporación de Estado para poder aplicar lo que he llamado el capitalismo totalitario. Y eso es totalitarismo. Eso es totalitarismo. Eso es totalitarismo. Ayer cuando Nicolás Maduro decía, bueno, vamos de tránsito hacia otra cosa, que nadie no terminó de decir, bueno, él tiene la incomodidad de la culebra que está cambiando de piel, ¿no? Cambia de piel, pero sigue siendo la culebra. Tal vez él quiere decir que quisiera pasar eventualmente, y esa es tu hipótesis, del castrocomunismo, que es virtualmente la lógica del saqueo, la lógica del asalto a los públicos, a una supuestamente más estable que tiene como grandes vidrieras a China, ¿ok? Que es el socialismo capitalista, que tú llamas capitalismo totalitario, y a Rusia, que es el capitalismo de compinche. O sea, al final hay que generar economía. No voy a generar economía con cualquiera, porque yo soy comunista y los comunistas tenemos envidia de la propiedad del éxito de los demás, pero voy a generar economía con los míos, que van a tener que atenerse a mis condiciones, y mis condiciones son mis condiciones. Entonces, claro, quisiera estar allí ahora. Y yo creo, Miguel, que le falta base de realidad también. Por ejemplo, si tuvieras base de realidad, no pondrías en venta acciones de las telefónicas, porque simplemente tú vas y preguntas y sucede que no hay bolívares suficientes para promover esa venta, por ejemplo. ¿Okay? Ahí viene el punto, precisamente. Yo estoy de acuerdo contigo en la incomodidad. Yo creo que la incomodidad viene porque para él estas lógicas también son contrarias a sus epistemas. O sea, él fue formado por esa tutela caribeña de saqueo. Entonces, claro, cambiar todo lo que es tu base, tu cosmovisión, y meterla en una cosmovisión que es contraria precisamente a lo que tú has hecho y con lo que tú te has formado, no es fácil. Él también está sufriendo una transición. Este es el ejemplo en el que tú tienes que hacer una transición viviendo la propia transición personal. Porque tienes que las lógicas de la tutela caribeña son como tú bien las describías, de rapiña, de parasitismo, de destrucción, de muerte, y así es que se logra el control. Las lógicas que están detrás del capitalismo totalitario, y por eso siempre terminan haciendo compinche, es una lógica de control absoluto, verdadero control y poder, porque te permiten a ti la posibilidad de tener condiciones materiales que antes eran precisamente por ausencia o por exceso las que causaban las revoluciones y los cambios políticos. Entonces, al tú controlar esa potencialidad que tiene la vida material, tú controlas prácticamente al individuo que pone en la vida material todo el propósito de la vida. Es decir, todo el mundo, nosotros somos una generación que ha sido criada a través del esfuerzo para alcanzar el éxito y el éxito para vivir bien. A nosotros no se nos trasciende con aquella abstracción bonita que es la libertad. Entonces tú dices, la libertad está muy bonita, pero la libertad sí me permite vivir bien. Y entonces ahí caemos irremediablemente en el campo de las necesidades. Y la libertad precisamente no está en el campo de las necesidades. Entonces, claro, esto sí es verdadero control y verdadero poder, porque te permite a ti vivir esa fantasía. Por supuesto, no vas a elegir más nunca nada de lo común. Por supuesto, vas a estar sometido, así aparentemente existan unas leyes, vas a estar sometido al arbitrio de que tenga el poder, quizás de forma más oculta, pero eso quizás haces hasta la renuncia voluntaria porque te permite viajar 2 veces al año otra vez con tu familia. Pero la evasión es la evasión, ¿no? No sé si es la evasión o la construcción de una realidad, porque el poder material está allí, pues, o sea, cuando uno ve los índices de pobreza de esos países, tú dices, bueno, nosotros estamos mucho peor en pobreza.
Entonces, claro, ¿por qué estamos mucho por pobreza? Bueno, porque el modelo que nosotros, que se asumió, que se impuso en Venezuela, fue precisamente ya un modelo que dentro de sus planteamientos políticos son pobres. O sea, el modelo, todos, absolutamente todos los que militan en la izquierda venezolana, todos aquellos socialdemócratas, tienen un amor extraño por la pobreza. Así el socialdemócrata sea clase media porque o clase necesitan pueblo Juan Bimba, que son los únicos que les aceptan su mentira. Pero dame un chance, Miguel, porque quiero ir al corte, pero primero, bueno, comentar lo que está diciendo la gente, ¿no? Un abrazo, dice Abraham Bencid, a María Macei, nosotros también, saludos a María Macei. Betty Soto dice, no creo en esas primarias, son más de lo mismo. ¿Dónde están esas caras nuevas? Gente preparada para afrontar este gran desastre del país. Abraham Bencid, contra el comunismo debe ser arbitrario, no de otra forma. Marbella Terán, no sería errado decir una personalidad con trastorno de personalidad antisocial. Ya vamos a hablar de eso, Marbella. Eso se llama trastorno de personalidad psicopática, pero ya lo vamos a conversar en la segunda parte del corte. ¿Aló? ¿Me oyen? Sí, sí. Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, hoy 25 de mayo del año 2022, día de San Beda el Venerable, presbítero y doctor de la Iglesia, santo del siglo VII, que vivió toda su vida en el monasterio de Northumbria. Y bueno, conversando con Miguel Fontán, creo que era María Macei o Iris Muchacho la que decía lo de la personalidad, ¿no? El tipo de personalidad. Y precisamente yo comentaba con Miguel Fontán que esto no se puede asumir sin reflexión. Bueno, lo decía Miguel. Y parte del problema de la tragedia venezolana es su levedad. O sea, los venezolanos asumen todo como si esto fuese una gran jodedera. Y no es verdad. Uno tiene que estudiar y uno tiene que darse cuenta qué es lo que está enfrentando. Bueno, sucede que hay una estructura psicológica de la tiranía que nos ha venido aplastando. Esa estructura psicológica de la tiranía totalitaria, del totalitarismo, de la dictadura del socialismo del siglo XXI, está fundada, obviamente, ya lo sabemos, en la mentira. Pero ¿cuáles son las herramientas de la mentira? O sea, ¿cómo se nos impone la mentira? A través de una tríada que los autores llaman la tríada oscura, que es el narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía. El narcisismo es, por supuesto, esa forma que han tenido nuestros líderes de allá y de acá,
de creer, digamos, que ellos son el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea, es la exacerbación del providencialismo, del caudillismo, y por supuesto del caudillismo para abajo, la demagogia, esa erotización de la política que se da, entre otras cosas, porque tú crees lo que no eres y por supuesto exige a los demás que te rindan pleitesía. Entonces, el narcisismo, por otra parte, el narciso, que es una persona psicológica de extremos, no piensa en el otro, no lo puede ver ni siquiera. ¿Ok? El problema del narciso es que solo se ve a sí mismo y por lo tanto todos los demás comienzan a ser medios y no fines, cuando de lo que se trata es ver al otro como fin y nunca como medio. Entonces, para el narciso, el único que vale la pena es él. Y estas revoluciones son terriblemente narcisistas. Lo segundo, el maquiavelismo. Para colmo, desde tu narcisismo tú dices, yo puedo manipular, yo puedo mentir, yo puedo ser amoral, yo puedo practicar el cinismo, yo puedo, digamos, el no ser empático, yo puedo ser el administrar medidas crueles con muchísima frialdad. Bueno, eso es lo que estamos viendo. O sea, frente a la tragedia de 6 millones de venezolanos que se han ido, a nosotros nos han clavado un maquiavelismo brutal. Ahora, un maquiavelismo brutal que tiene que ver con dos tipos de actores. El régimen, que simplemente no se da por aludido, y la colaboración, que tampoco se da por aludida. ¿Ok? Como dice Miguel Fontán, las élites de la falsa ilustración tampoco se dan por aludidas. O sea, a mí me parece trágico el pensar la pesadilla del tapón de Darién. A ellos no les importa. No les parece relevante que gente se vaya a pie desde Calabozo hasta Cúcuta, de Cúcuta hasta el norte de Colombia, pasen el tapón de Dairene y se mueran. O no sobrevivan, sean violados millones de veces, sean por supuesto chantajeados, extorsionados y asaltados y vendidos y vueltos a vender millones de veces. Tampoco les interesa la realidad de que hay un canal de trata de blancas hacia Trinidad, esa isla terrible que ojalá algún día se la lleve un volcán con todo y gente, porque son malos, han sido malos con los venezolanos. Bueno, ese es el maquiavelismo, el uso frío y sin empatía de cualquier medio para lograr el fin. ¿El fin cuál es? Porque también hay que decirlo. El fin es el sometimiento absoluto de los venezolanos. Y el tercer rasgo, que es la psicopatía, bueno, sencillo, no tengo nada de culpa por lo que hago. Ellos creen que se la están comiendo. O sea, cuando ustedes creen que Guaidó no duerme por el desastre, por la bancarrota en la que ha incurrido, no, duerme muy bien. ¿Ustedes creen que este Guanipa, el del Distrito Capital, se siente un hombre fraudulento, narcisista, que cree que él va a hacer la diferencia en Caracas, que viene y desbanca a los otros que a lo mejor hacen más mérito, que se impone a sí mismo? No, duerme feliz y cree que está haciendo la segunda o tercera versión de la batalla de Carabobo. ¿Ok? ¿Usted cree que el grupo de impostores y usurpadores que están en la mesa de negociación de México, de un lado y del otro, ¿ustedes creen que les importa estas jugadas maquiavélicas de mentiras, de ocultamientos, de equipos, de sobreestimaciones, exageraciones, de malinterpretaciones a las que nos someten para seguir, digamos, metiendo la cuña en donde no es? ¿Ustedes creen que ellos sienten, digamos, algún tipo, cuando se toman un whisky juntos y brindan y se llaman amigos, ustedes creen que sienten algún tipo de pena? Yo no creo. Entonces, mientras nosotros no tengamos presente que la lucha es desterrar la mentira e imponer la verdad, y cuando usted no le puede pasar a un líder cualquiera como buena una trama mentirosa que pasa por la demagogia, si cuando usted no entiende que la demagogia es la estructura semántica de la perversidad y que va en contra suyo, bueno, entonces usted está colaborando inequívocamente con este estado de cosas. Y por eso es que lo estamos discutiendo hoy. Porque cuando lo decía María Macei o alguno de nuestros oyentes, ahorita no lo tengo claro, porque es que en ese momento tuve problemas con los audífonos, que decía, bueno, pero esta gente debe ser medio loca, o sea, debe tener algún tipo de estructura. Sí, decía Marbelle Terán,
No sería errado decir una persona con trastorno personal antisocial, sí, son psicópatas, son maquiavélicos y son narcisistas. El narcisismo es un defecto de personalidad y la psicopatía pues es el gran defecto de personalidad. El narcisista se ve a sí mismo y además como psicópata no tiene ningún tipo de arrepentimiento si ese verse a sí mismo aplasta a un niño, a 1 millón de niños, a 10 millones de viejos o a todo un país. Exactamente. Yo escuchándote esa gran exposición sobre el aspecto psicológico del totalitario, me hiciste unir la reflexión de antes, ¿verdad? de esta vida que vivimos los venezolanos, que es de disrupción y de desapego, porque bueno, muchos familiares ya no los tenemos, bien sea porque pasaron a otro plano, o bien sea porque se fueron del país. Y me hace reflexionar sobre el tema o sobre el hecho de que la política está relacionada con el hecho de la pluralidad del hombre. Es decir, trata del estar juntos en toda nuestra diversidad, que era lo que conversábamos antes. Y cuando nosotros nos organizamos, políticamente hablando, lo hacemos según un sentido de pertenencia a una comunidad. Ahora, el panorama que tú estás planteando, con lo que habíamos hablado antes de la predisposición totalitaria, nos debe hacer reflexionar acerca de cuál es la comunidad que nos está dando sentido de pertenencia. ¿Cuál es esa comunidad? Porque la comunidad que está viendo la realidad yo no sé si llamar comunidad como tal, a lo mejor solamente con el concepto de que representa a un grupo de personas a lo externo, pero desde el tejido social, esa comunidad o esas personas que están viendo la realidad tal cual es, están atomizadas, porque precisamente pueden ver lo que tú estás describiendo, lo que describiste perfectamente bien de la personalidad totalitaria, pueden ver que hay una comunidad en torno a las mentiras y pueden ver que al final toda esa comunidad, para identificarte con esa comunidad, tienes que terminar siendo una persona con vicios morales muy grandes en relación con la moralidad que siempre tuvo Occidente y que teníamos antes. Entonces, claro, eso es lo que va a construir el cuerpo político. Y no es de sorprender entonces que tú tengas personas que surjan de esas identidades, un Guaidó, un Leopoldo López, un Omar Barbosa, que han estado, bueno, Omar Barbosa es heredero de las comunidades anteriores, las identidades anteriores. Creo que de los viejos carcamanes es el único que está en la palestra ahorita. Entonces, claro, eso es muy preocupante, porque no solamente... Bueno, el Rosales no es un muchachito, ¿no? Claro, es verdad, se me había olvidado el gobernador. El gobernador. Bueno, no hablemos tampoco del gobernador de Nueva Esparta, ¿no? Sí, pero digo, ese está encapsulado allá. Como decía mi mamá, ni huele ni hiede. Yo hablo de esos carcamanes que de alguna manera están siendo transversales dentro de los espacios políticos. Por supuesto, Rosales, el hecho que Barbosa lo vayan a elegir jefe de los cuatreros, de la MUD, no significa que Rosales esté alejado, al contrario, puede significar que Rosales esté más cerca de ese liderazgo ficticio que quieren montar, ¿no? Con las primarias. Por ahí salió uno, por cierto, hablando de que deberíamos escoger varios líderes en vez de uno, ¿no? Y yo me pregunto, nosotros, o sea, ¿habrá gente todavía que ante la contundencia de la realidad no despierte y cree que este régimen va a salir con elecciones? Ojo. ¿Será que quieren seleccionar a los Avengers? No sé, yo creo que en el fondo, Víctor, es algo más profundamente reprochable, porque ellos saben que el régimen es más que Nicolás Maduro. Ellos saben que el régimen puede sustituir a Nicolás Maduro y seguir en el poder. Entonces, ellos a lo mejor juegan a eso. Mira, este no dio los pasos suficientes para aplicar el capitalismo totalitario. Yo sí lo sé hacer, porque dentro de mí no tengo el cerebro podrido por la ideología cubana. Entonces, escógeme a mí.
pero es escoger un actor nuevo dentro del mismo régimen. Lo que es importante que nosotros entendamos es que el régimen ya no es el chavismo. El régimen es algo que mutó, lo que sí tiene son las lógicas criminales, lo que sí tiene es las personalidades narcisistas como las que tú describías, lo que sí tienen son los trastornos que tú describías, eso sí los tienen. Ahora, el que esté en la presidencia es una cuestión de puja, es como el militar que ascendía antes a general, o sea, llegado a un punto, los méritos de tu trayectoria contaban, a partir de un nivel contaban cuántos tragos te habías echado tú con qué político. Eso es más o menos así. Eso nosotros lo tenemos que entender. O sea, incluso si el régimen se da la posibilidad, que yo creo que se la va a dar, porque además el régimen lo necesita, un sistema político como el que está montado necesita renovarse, necesita agitar de vez en cuando la mata para renovarse, bien sea porque quites a la cabeza visible o bien sea porque quites a los acompañantes de esa cabeza, pero alguna renovación tiene. Por eso es que nosotros hemos visto renovaciones de gabinetes ejecutivos cientos de veces. El propio régimen necesita eso. Se puede dar el lujo incluso de prescindir de Maduro y poner a otro. Pero eso no significa que salió el régimen. Ahora, si tú haces eso, si tú sacas y traes a un Leopoldo López, muchos van a salir, muchos falsos ilustrados, muchos elementos de la maquinaria de la mentira, van a salir a decir como un logro, viste, que sí se pudo con elecciones, y en el fondo lo que está es simplemente una decisión de colocar a un actor nuevo que trae una significación que yo espero que ya no sea la misma significación que teníamos hace 10 años, sino que sepamos que esta oposición es la construcción del régimen, por tanto es parte del mismo régimen, solo que con otros vestidos. Traiga a esa persona de una apariencia de renovación, pero las cosas siguen igual o peor aún, se profundicen porque tiene que demostrar que es leal. Ustedes se acuerdan de Ramírez en PDVSA, ¿verdad? ¿Quién era el que en ese momento radicalizó el rojito dentro de las instituciones? Un outsider, porque Ramírez no estaba, no era parte del fundamento. Es que los outsiders son peores. Yo recuerdo haber escrito alguna vez sobre eso. El outsider tiene que demostrar lo que el original no tiene que demostrar. Son más crueles, son más extremistas, son más radicales, son más ladrones, son más amorales y por supuesto tienen menos consideración por el país. Rafael Ramírez es la mejor demostración. Para poder sobrevivir, él ahora vive en un castillo en Italia, pero él vivía normal como clase media, creo que por Santa Fe, por Santa Sofía, ¿no? Y sucede que se convirtió en un magnate. Ahora, ¿a cuenta de qué se convirtió en un magnate? Bueno, saqueó PDVSA. ¿Y por qué se va? Porque empezó a decirle, reparte aquí, no quiso repartir nada, ¿no? Sí, él cree que es el guardián de los fondos de la revolución. Y también por la renovación que estamos hablando. Estos procesos totalitarios requieren renovación y precisamente el grupo, por eso es que tú hablabas antes de la economía de compinche, o sea, hay un grupo muy reducido de personas a las que tú le confieres poder, y a esas personas, por supuesto que tienen que ser elegidos contigo, porque eso es como los pranes, la lógica funciona igual que el pranato. El pran no puede tener un lucero que no sea de su confianza porque en cualquier momento lo desintegra. Bueno, es que eso que tú dices es muy importante, Miguel, porque esa es la negación lógica y racional de la alternancia en el poder. Una cosa es que tú plantees, tal y como ocurre en el Partido Comunista Chino, bueno, los tiempos providencialistas de Mao se acabaron y poco a poco se impuso una lógica de rotación en el poder. ¿Ok? Hasta este presidente que decidió, digamos, que eso era demasiado para él y que él quiere ser presidente vitalicio, ¿no? Este presidente el secretario general del Partido Comunista. Ahora, tú puedes decir, bueno, dentro del marco de hipótesis está que algún día Nicolás Maduro debe ser presidente. Lo dudo que eso esté dentro de sus consideraciones y que venga a ser sustituido por otro, pero por otro de ellos. Que es por otro de ellos.
para que eso sea bonito, para que la fiesta no desentone, entonces vamos a invitar a otros a que compitan, pero vamos a amarrarles los pies, vamos a amarrarles las manos, ok, vamos a lavarles el cerebro, y entonces ellos van a competir, ni siquiera creyendo que pueden ganar, sino compitiendo como lo que son, el elenco del fracaso, como perdedores, y les van a dar su pedacito de algo, su alcaldía, claro, su gobernación, siempre y cuando no hagan política. Si tú quieres ir a resolver los problemas del Zulia, si no haces, digamos, si tú no haces política, me haces un inmenso favor, hermano, ¿no? O sea, vas a ir a resolver los problemas. Pero ese feudo es mío, o sea, porque hay algo que no es que ellos sean los jefes, no es que este señor Barbosa sea el jefe de nada. Él es el mandarín de una estructura de usurpación y de mentira que se llama Plataforma Democrática, que a su vez es es un rol importante del ecosistema criminal porque es el legitimador. La Plataforma Democrática es lo que nuestra querida Enran llamaba los chamanes. ¿Ok? Son los chamanes del bárbaro. Están allí, le hacen humos, le bailan, hacen conjuros, pero ellos están allí simplemente para ratificar que el bárbaro sigue siendo el bárbaro y que los chamanes siguen siendo los chamanes y que los embaucados siguen siendo los embaucados. Sí, yo creo que uno el chavismo, una vez lo estábamos hablando, no sé si en este programa, en nuestro miércoles de perspectiva, creo que lo comenté una vez, pero estoy segurísimo que lo dije en el programa, en uno de los programas que Mingo tuvo la cortesía de invitarme. El chavismo tiene como 3 etapas. En la primera etapa, que fue más o menos hasta el 2007, se dedicó a destruir lo que quedaba de institucionalidad. Y ese destruir lo que quedaba de institucionalidad no solamente era las instituciones de Estado y las instituciones de gobierno, también las instituciones de la sociedad. Y ahí empezó a crear la degradación de la representación política, que al final no es más que una mediación del poder entre el poder y el ciudadano para defender esas ideas del ciudadano. Eso es lo que debería ser la representación política, una contención cuando no formas parte del poder, una contención de ese poder. Eso el chavismo lo entendió rápido, lo degradó y lo fue configurando como parte de su organización con una estética diferente. Y por supuesto en esa estética diferente le sirvió no solamente como un dispositivo para apaciguar los deseos de libertad que tuvo la sociedad, sino también como mediadores frente a los otros países que de alguna forma podían ser, podían estorbar este desarrollo de este proyecto que, como dije antes, se inició con Chávez, se llamó Castro chavismo, pero que ahora, por lo menos lo que comentábamos antes, y tú también lo mencionabas, parece que agarra otro rumbo. Es decir, parece que los tiempos del castrochavismo, como lógica, aunque estén de actores, terminaron. Pareciera eso, y que ahora se va a colocar el capitalismo totalitario, como tú lo llamas, el capitalismo socialista. Ese pareciera ser el derrotero, y por eso Maduro habla de transición, por eso se le ve incómodo, por eso pide tiempo. Cuando estábamos en el 2021, yo no sé si recuerdas, Víctor, y los oyentes recuerdan cuando él pedía tiempo y decían, déjenme llegar al 2022. Y yo decía, ¿a quién le está pidiendo tiempo? Porque a Capriles no es, a Gerardo Blay no es. O sea, ¿a quién le está pidiendo tiempo él? Llega el 2022 y dice, déjenme llegar hasta el 2024. ¿A quién le pide tiempo? Bueno, le pide tiempo precisamente a esos poderes más grandes geopolíticos, que le dicen, hermano, esto es lo que hay que instaurar aquí, porque esto es Venezuela se constituye en un tablero geopolítico importante. Alguien decía, es que no somos el ombligo del mundo, con una balbuceadera extraordinaria. No se trata de ser el ombligo del mundo, se trata primero de ser un experimento importante, tanto que es importante que cuando nosotros vemos los vicios electorales que tenemos nosotros, se replican en países nada más y nada menos como Estados Unidos. Y Estados Unidos empieza a tener una dinámica que parece tercermundista, con un fraude electoral. Y cuando uno ve, no, es que eran las mismas máquinas que teníamos en Venezuela. Entonces, nosotros y lo de siempre, Miguel.
la inversión de los roles. Allí los malos parecen buenos y los buenos parecen malos. Entonces, ese es el problema. ¿Por qué? Porque, de nuevo, todo está montado sobre la estructura psicológica de la tiranía, que es la mentira, las ocultaciones, los equívocos, las sobreestimaciones, las exageraciones, las malinterpretaciones. O sea, necesitan aturdirte, necesitan confundirte. ¿Para qué? Para poder manipularte. Y todos ellos están en ese juego perverso de manipulación y lo hacen, digamos, buscando sus propios intereses. Invocan al pueblo, pero al pueblo no les importa para nada. Invocan el país y el país no les importa para nada. Son ellos, y los que salen ganando son ellos, y por sus frutos los conoceréis. ¿Quién vive mejor? Guaidó vive mejor. Sí. Omar Barbosa vive mejor. Nicolás, ¿cómo que se llama? Leopoldo López Moros vive mejor. Julio Borges vive mejor. ¿Ok? Vecchio vive mejor. Pizarro, el comunista que se tatuó en una nalga a Salvador Allende, vive mejor. ¿Ok? ¿Quiénes son los que viven peor? Precisamente aquellos inocentes e ingenuos que le confiaron el esfuerzo por salir de este régimen a esa cuerda de pillos, bandidos, malvivientes de la política. Esos son los que viven peor. Y entonces algunos optaron por decir, ¿sabes qué? Sí, vamos a identificarme con el grupo de enchufados, porque al final esto se está desmoronando y bueno, y para vivir en este país desmoronado, pues vamos a vivir por lo menos bien. Y entonces, mira, yo tuve la oportunidad de estar en una reunión donde había una persona agraciada con las dádivas que da el régimen, que daba el régimen. Y él en un punto se molestó y dijo, yo no soy chavista, yo lo que soy es oportunista, en un intento por justificar de buena manera su posición. Y yo digo, yo no sé si es peor lo que dijiste de ser oportunista que de ser chavista, porque por supuesto ser chavista ya te da una consideración de maldad que está en ti. O sea, el chavista es resentido por naturaleza. O sea, a mí no me vengan a decir, no, es que yo conozco un chavista que es buena gente. En alguna parte tendrá ese resentimiento porque seguir a un líder que lo que buscaba era precisamente acabar con la pluralidad, acabar con el otro y perpetuamente hacer una configuración de la sociedad amigo y enemigo, al peor estilo de Schmitt, que no es al mejor, es al peor. No puede tener dentro de su ser precisamente aspectos democráticos. Eso por un lado. Pero por el otro, ser oportunista te deja peor que una prostituta en un burdel, porque por lo menos aquellas en algún punto tendrán algo de dignidad. En un país como este, donde tú te volteas y ves a tu familiar arrastrado precisamente por las acciones de gobierno, yo no sé qué justificación puedes darte tú en tu cabeza. Incluso ayudar a las personas que están a tu entorno tratando de con eso salvar algún espacio de dignidad por tu decisión de ser oportunista, no sé si sea suficiente. El punto es que para lograr dormir tranquilo, como tú decías, tienes que disociarte de la realidad, tienes que despojarte de valores morales y tienes que ser una persona al que el otro le importe un pepino o la mayor importancia que pueda tener es un medio para tu fin. Y por eso comparto contigo todo lo que acabas de decir de estos personajes que se fueron al exilio. No tienen ningún remordimiento por haber hecho lo que hicieron. Guaidó todavía tiene, yo creo que de todos Guaidó es peor, porque Guaidó todavía sigue estando aquí, tratando de convocar a gente, que yo no sé esa gente que se siente alrededor de él, qué piensa, o qué autoestima tiene, o qué visión política tiene, pero tú no puedes sentarte alrededor de alguien que precisamente es un capo. A lo mejor lo que hay que hacer, Víctor, en el próximo país, es mandar a leer desde bachillerato, así como tú mandabas a leer las novelas, mandar a leer libros como el de Víctor Frankl, En busca de un sentido, para que la gente vaya reflexionando ese tipo de cosas y vea lo perjudicial que son los capos disfrazados de luchadores y de héroes. Sí, yo creo que hay que darle a nuestros jóvenes y a nuestras familias, digamos, categorías analíticas que les permitan a ellos por lo menos diferenciar
la estructura de la servidumbre, de la estructura de la libertad y por supuesto estas estructuras psicológicas de las tiranías y los tiranos, narcisos, maquiavélicos y psicópatas. Bueno, Miguel, muchísimas gracias por esta nueva oportunidad de este miércoles de perspectiva. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Bulip Sarcaya en la gerencia de producción, nuestra Catherine Manzano, en la producción Néstor Tobar, en los controles y Genesis Rodríguez en la producción de contenido. Nos vemos el próximo viernes. Soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.